Hoy en Descubriendo Animales hablaremos de las garrapatas ninfa y la enfermedad de Lyme que sufre el famoso presentador de televisión español Jorge Fernández, quien conduce el programa La Ruleta de la Suerte. Poco o nada se sabe sobre su vida privada, siempre ha sido muy discreto, aunque ahora ha decidido romper su silencio y ha desvelado la dura enfermedad que lleva años padeciendo. El presentador esconde una gran historia de superación, desde que hace ya 4 años le diagnosticaron una enfermedad que, al menos de momento, no tiene cura. A raíz de la picadura de una garrapata, Jorge lleva un tiempo conviviendo con la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a través de la picadura de una garrapata. Esta enfermedad es poco conocida, por ello a continuación les hablaré sobre ella. Las garrapatas son parásitos temporales que se alimentan exclusivamente de la sangre de los vertebrados. En su ciclo de desarrollo tienen 3 fases: larva, ninfa y adultos. Las ninfas poseen un tamaño como la cabeza de un alfiler y son las únicas garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme. Adquieren la bacteria cuando se alimentan de pequeños roedores como los ratones. Suelen adherirse a cualquier parte del cuerpo, en especial áreas difíciles de ver como axilas, ingles o en el cuero cabelludo. Deben permanecer allí entre 36 y 48 horas para transmitir la bacteria. El tratamiento se basa en la administración de antibióticos como la doxiciclina o la ceftriaxona. La enfermedad de Lyme se manifiesta en diferentes etapas, que a veces resulta difícil de diagnosticar. Lyme precoz se manifiesta por una erupción o mancha en forma de diana en la piel. Lyme tardío aparece semanas después de la picadura y sus síntomas son parecidos a una gripe, tales como dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular y fiebre. Lyme crónico aparece meses e incluso años después de la picadura y sus síntomas son inflamación y dolor en las articulaciones, entumecimiento progresivo de los músculos o fatiga intensa. En algunos casos inflamación de las meninges, parálisis facial, falta de concentración y problemas para dormir. El principal problema de esta enfermedad es que en la mayoría de los casos, la persona no es consciente de haber tenido una picadura de garrapata, por lo que los síntomas no se asocian a ella. Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento con antibióticos específicos, lo que asegura una cura completa. Pero si el diagnóstico se retrasa, esa posibilidad disminuye. En algunos casos, la enfermedad de Lyme puede convertirse en enfermedad crónica, aunque algunos pacientes notan mucha mejoría e incluso la desaparición de los síntomas después de meses o años de tratamiento. Jorge Fernández comentó: "A lo mejor me pudo picar la garrapata hace 10 años. Los síntomas que presentó fueron dolor de tobillos, rodillas y hombros. Luego cada vez dormía peor y empezó a molestarle el estómago. Además, en las pruebas de laboratorio detectaron un índice de mercurio muy elevado". El presentador comenzó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. Los diagnósticos iniciales fueron fatiga crónica y colon irritable. Lo cierto es que se encontraba sin energías y además adelgazó una barbaridad. Los médicos le aconsejaron que dejara su trabajo para centrarse de lleno en su recuperación. Una recomendación que el presentador ni contempló. Además comentó: "Tener el mercurio alto no es algo común, por lo que hay poca gente que sepa tratarlo". Lo más sorprendente es la razón que le generó tales cantidades de mercurio en su cuerpo. La causa fue el comer mucho atún. También comentó que le pudo afectar un aditivo de la gasolina de los aviones. Jorge lleva 30 años volando cada semana. Desde el lado oscuro de los famosos, le deseamos lo mejor a Jorge Fernández. Y a ti, gracias por ver el vídeo completo. Esperamos te haya gustado. Si es así, apóyanos con un like y síguenos para más contenido como este. Hasta la próxima.